16 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Esta es la música de Bon Jovi. Pertenece al álbum The Circle. Y así a poquito nosotros vamos a darle la bienvenida ya en esta mañana, porque vamos a viajar en la línea del tiempo y le damos la bienvenida a Juan Cruz Coronel. Hola Juan, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Nico. Buen día, Noemí. ¿Cómo estás? Juan, muy bien, ¿y vos? Muy contento. Bueno, me alegro mucho. Se lo ve muy rojo hoy ahí el fondo, así que se lo ve bien. Se ve que hoy tenemos hay luz, hay mucha luz. Y tenemos calidad de internet, porque a veces cuando el internet trae la imagen pixelada, pero hoy se ve que tenemos bien internet de los dos lados. También es eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Así que bueno, hoy tiene imagen perfecta. Bueno, esperemos que se mantenga así todo el día. Que dure, exacto. Bueno, Juan, todo tuyo. Una consulta, Nico, antes de arrancar. Sí. ¿Sabés quiénes son los concejales que están aislados? Sí, Pedro Giantenazo y Ana Martelli. Parece que está complicada la sesión para aumentarnos los impuestos. Era ayer y no se tocó el tema al final de la polinómica. Bueno, al final una buena. Sí, es una buena. Yo igualmente dice pan para hoy, hambre para mañana, porque si no se tocará la semana, se toca ahora, se tocará después. Sí. Así que, pero bueno, bueno. Por ahora, vecinos 1, consejo 0, termina siendo esto así. Porque claro, pareciera que no. En realidad sería vecinos 1, consejo 1500, porque a ver. Sí, 1500 se llevan. No, el tema es que lo que yo decía ayer precisamente con esto. Es más, le mandé un audio a la concejal Martelli ayer haciendo referencia a mi enojo por la falta de información de que mandan desde el consejo, viejas prácticas que ya estamos acostumbrados, pero que las usan los nuevos también, se amoldan a lo nuevo, que hay que mirar al vecino y hay que mirar con más empatía, hay que saber que el vecino a veces en algunos casos no puede pagar, y más allá de que se traten los casos sociales, no podemos comparar. Ayer decíamos, comparamos con un kilo de helado, lo comparamos con un kilo de asado, con lo que fuese. Hay gente que no come ni el kilo de helado ni el kilo de asado. Entonces me parece que hay que ser un poco más empático con la gente, bajarse del lugar donde están y ver lo que pasa realmente en cada una de las viviendas y de las casas. Porque también es el trabajo de ellos, para eso tienen tiempo. Así que bueno, pero no me quiero volver a enojar hoy viernes. Vos sabías que en realidad la cuestión de la información que vos mencionabas es una problemática que está muy presente en, por así decirlo, los nuevos postulados en torno a cómo tiene que funcionar la administración pública. Yo hice una pasantía un tiempo para el concejal Míguez, antes de cuando lo habían elegido, antes de que asumiera, y como parte de esa pasantía que había tenido con la escuela, porque yo estaba en quinto año, me hizo armar una ordenanza sobre el gobierno abierto para que Funes se integre, por así decirlo, al siglo XXI en una cuestión de administración. El gobierno abierto trata, de una mayor relación con los vecinos respecto a una información y hacer un informe sobre qué era el gobierno abierto, la situación de Funes, etcétera. Y la verdad es que te puedo decir que la situación de Funes en materia de contar las cosas a los vecinos, la relación es calamitosa. Imagínate que, no sé si lo cambiaron, hasta hace poco el boletín oficial lo tenés que pagar, ponele. O sea, vos tenés que ir y pagar el boletín oficial para que te lo den. Sí. Una cosa de loco. Sí, porque nos cobran 2 veces el papel con el que lo imprimen. Te lo cobran en el impuesto y te lo cobran cuando te cobran el boletín. Y bueno. Difícil. Sería hora de que el consejo es difícil hacerse de información en esta ciudad. Y la información es un derecho. Aparte hay una ley de acceso a la información pública a la que se deben ajustar. No, bueno, sí, si uno se pone a bajar, tenés leyes, tenés de entrada la Constitución y un par de enmiendas que invocan esas cosas. Después tenés leyes nacionales, tenés plan de gobierno nacionales que arrancó Macri y que, si no me equivoco, este gobierno continuó porque los planes estaban. Tenés leyes provinciales, tenés planes provinciales y tenés el ejemplo de la ciudad de Rosario.
que con todas las críticas que uno le puede hacer, tiene un plan de gobierno abierto muy, muy amplio. Y las promesas de campaña, Rosario. que bueno, algunos se las olvidan. Hoy. Bueno, pasando un poco más a lo que nos compete, perdón por este pequeño inciso al principio. No pasa nada, igualmente yo no me quería enojar por eso, ¿vio? Ya me enojé ayer tuve un día medio, un juego exaltado tuve ayer. Perdón. Pero bueno, te voy a poner un poco más contento. A ver, traje un tema vamos que a ambos les agrada mucho. A ver. A ambos les agrada. Ustedes saben que a lo largo de la historia, los soberanos, los monarcas, han convergido en distintos tipos de matrimonios arreglados. Ajá, mire usted. Bueno, el matrimonio es una institución milenaria, ¿no? Si nos referimos principalmente al matrimonio religioso, en un principio tenía nociones de un vínculo sentimental, espiritual entre dos personas bajo la observación de Dios y un par de testigos terrenales. Pero el matrimonio se ha ido resignificando con los años y con las épocas. Claro. Pero yo considero que la mayor resignificación la tuvo cuando el matrimonio se empezó a volver un asunto de Estado. Y el matrimonio se empezó a volver un asunto de Estado a partir del propio surgimiento de la monarquía. A ver, desde siempre se han realizado matrimonios por conveniencia para garantizar vínculos políticos, alianzas militares, para garantizar la paz. ¿Cuántas veces se ha casado el hijo de un soberano con la hija de otro soberano para que, como muestra, como símbolo de que ambos países ya no van a estar más en guerra y que la descendencia conjunta sea un ejemplo de unión, por ejemplo? Claro. Bueno, generalmente estos matrimonios arreglados a lo largo de la historia no han tenido mucho buen desarrollo, una prosperidad. Aparte siempre se arreglaban por conveniencia o de poder o económica. Pero claramente era eso, el matrimonio, especialmente vos nacías con sangre real, no era que tu matrimonio era algo personal, tu matrimonio era una cuestión de Estado. Claro. Vos eras el Estado, vos representabas al Estado, entonces tu matrimonio tenía que beneficiar al Estado, beneficiar al gobierno, beneficiar a tu país. Mucho de esto que estás hablando, no la terminé de ver todavía porque justo me puse a ver otra y después no la seguí. Pero hay mucho de esto de los matrimonios arreglados y de que cuando vos tenés sangre real el matrimonio es una cuestión de Estado. Pasa en la serie The Crown. Exactamente. Bueno, The Crown en realidad es un ejemplo de lo contrario, porque más allá de que es el finado, el difunto recientemente Felipe de Edimburgo, príncipe Felipe de Edimburgo, era el heredero de una casa real griega y danesa. Cuando él contrae nupcias con la entonces de Gales, Isabel, él era un plebeyo. O sea, él se había exiliado y era un oficial común de la Royal Navy, hasta de la Armada Británica, y para casarse él tiene que renunciar a toda su nacionalidad, a sus títulos, sus derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el matrimonio en realidad generaba muchísimas discrepancias dentro del propio gobierno. Es más, ahí jugó un papel muy fuerte Jorge IV, el padre de Isabel, que validó el matrimonio. Primero porque había una diferencia de edad bastante importante. Cuando se conocen, ella tiene 13, 14 y él tiene 18, me parece. Vos decís, no es tanto. Además que bueno, pues se van a terminar casando uno con 26 y la otra con 21, pero sigue siendo una diferencia de edad tal vez importante. Y además, todas las hermanas de Felipe estaban casadas con jerarcas nazis. Claro. Y eso lo complicaba un poco más. Claro. Especialmente en el contexto de los años 30, que es cuando ellos se conocen, los años 40, que la tensión con Alemania estaba al palo y después, bueno, estalló la guerra. Las dudas en torno a Felipe Mountbatten eran gigantescas. Mucha gente, muchos nobles, consejeros del gobierno, no querían que se case con la heredera del trono británico. Pero al final Jorge IV intervino en su favor,
Y la historia jugará, pero Felipe de Edimburgo demostró una lealtad hacia el Reino Unido y no hacia Alemania. Es más, él combatió en la Segunda Guerra Mundial, se casa después de que él vuelve del frente en el 47. Pero sí, bueno, me parece que se ve reflejado tal vez un poco más en la cuestión de la princesa Margarita y todos sus escándalos, bueno, del propio príncipe Carlos, princesa Diana, etcétera. Pero sí. Claro. Bien. Y acá traje una serie de ejemplos, A ver. de casos de matrimonios por conveniencia que terminaron en amor. Que terminó en amor. Ah, qué linda historia para un viernes. Me encantó. Vamos a arrancar positivos. Claro, es un viernes. Me encantó. A ver, igual te tengo que avisar para que vayas preparando los pañuelitos, porque muchas veces que un matrimonio por conveniencia termine con algún vínculo establecido, con el desarrollo de afecto, de cariño y de amor, no significa que su desenlace sea feliz. La vida no es un cuento, la vida no es una obra narrada, y muchas veces los finales felices no son para todos, y especialmente en la vida de este tipo de soberano, la vida los golpea bastante seguido. El primero que vamos a tratar es la boda entre el rey, ya era rey, el jovencísimo rey Jorge III del Reino Unido, y Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, una duquesa alemana de la casa de Mecklemburgo, la cual fue seleccionada por la madre del rey Jorge III, la princesa viuda Augusta de Sajonia, por lo menos la tenía cual la suegra a favor. ¿Cómo? Tenía la suegra a favor, por lo menos. No, pará, no nos adelantemos. No nos adelantemos. Mira, si las suegras son complicadas, imagínate una que tiene un cargo real en el siglo XVIII. No, ni te digo. Preguntale a la princesa Diana. No, pasa que Jorge estaba enamorado de una noble inglesa llamada Sarah Lennox. Y a la madre eso no le gustaba, de entrada, ¿viste? Claro. No, a mí eso no me copaba. Y después estaba la cuestión de que el matrimonio es una cuestión estratégica. Tiene que dar algún beneficio, un rédito, especialmente si sos el heredero al trono. O sea, sos el rey en funciones. Entonces, rebuscando, la princesa Augusta era alemana, rebuscando entre sus parientes o entre gracias a Dios no eran parientes estos, después hay varios que sí, pero entre los distintos principados y ducados alemanes que había, que en esa época eran como 32, se encuentra con los Mecklemburgo. Resulta que la familia, el padre de la futura reina Carlota, no era el heredero del ducado de Mecklemburgo. Pero al fallecer su hermano menor, tío de Carlota, sin descendencia, es el hermano menor el cual se hace cargo del ducado. Pasa de tener un pequeño señorío en un territorio de Alemania a hacerse cargo de un ducado completo, que bastante grande. Eso posicionó a la familia Mecklemburgo en una posición privilegiada de conseguir buenos arreglos matrimoniales, a lo cual la madre de Carlota se va a encargar de posicionar a sus hijas y a sus hijos en la unión de Carlota con Jorge III. Ajá. La cuestión es que ambos se van a conocer ese mismo día, el 8 de septiembre de 1771. No se conocieron, antes ya habían visto nada de retrato, bueno, parece que hubo un retrato, pero después conocerse se vieron ese mismo día. Para ponernos en contexto, 1761, en ese todavía no había perdido las colonias norteamericanas, o sea, no se habían emancipado los países como Estados Unidos. Los franceses no habían inaugurado la costumbre esa que ellos tan sana que tienen de decapitar gente. El rey, su rey, todavía no había perdido la cabeza. Pero, esperen, yo no banco mucho a los franceses, pero voy a plantar una bandera en defensa de ellos, de que no fueron los primeros en decapitar un rey. Los ingleses, con toda su solemnidad y su finidad y qué sé yo, fueron los primeros. Ahora, ellos le cortaron la cabeza a Carlos I. Pues escúchame, te hago una pregunta. ¿Por qué motivo, no estamos saliendo del tema, pero por qué motivo llegaban a decapitar un rey, por ejemplo? Claro, bueno, a ver. ¿Corrupción? ¿Por corrupción? Era todo un símbolo, o sea,
No es que estás solamente deponiendo al rey, no lo estás matando, lo estás ejecutando y le estás cortando la cabeza, algo que se hacía con criminales, con gente común, no con el soberano del Estado, claro, con el representante de Dios en la tierra, el que ejercía el poder. A Luis XIV le cortan la cabeza por traidor. Habían instaurado no, Luis XIV no, por favor. A Luis XVI le cortan la cabeza supuestamente supuestamente no, porque había conspirado contra el gobierno revolucionario con nobles franceses y con nobles austríacos para invadir Francia y ponerlo de nuevo en el poder. Y con Carlos I, porque, bueno, esto es un poco de tema en cuestión de historia inglesa, ¿no? Pero bueno, la guerra civil inglesa del siglo XVII, del año 1645-1649, fue un enfrentamiento entre el Parlamento y la corona británica. La casa real de ese momento eran los Estuardo, que eran escoceses, pero venían de Escocia. Y bueno, ya de entrada hay un rifirrafe entre los ingleses y los escoceses. Encima Carlos era católico, para complicar las cosas más. Y encima quería tener más poder, o sea, en un proceso donde todos los monarcas estaban acumulando poder, o sea, el feudalismo había caído y los reyes habían iniciado un proceso de acumulación de poder, de centralización del poder. Carlos quiso hacer lo mismo. Si mi amigo francés lo está haciendo, mi amigo holandés lo está haciendo, mi amigo alemán lo está haciendo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? El tema es que los ingleses tienen algo llamado parlamento, y el parlamento no estaba muy de acuerdo en que el rey tuviera tanto poder. Entonces el parlamento se enfrenta al rey, van a la guerra civil, 5 o 6 años, Inglaterra devastada, y Carlitos I termina con la cabeza cortada. Bueno. Los ingleses le tuvieron un poco más de respeto al rey muerto. Oliver Cromwell, que fue el dictador que va a gobernar en la república, porque los británicos, aunque no lo crean, tuvieron una república un par de años, o sea, durante la época que estuvo Cromwell vivo. Cuando él se muere, al final vuelven a traer a los monarcas, a un hijo. Pero los Estuardo va a ser muy complejo su permanencia en el trono, y van a terminar cambiando la dinastía Hanover, de la cual era Jorge III. O sea, al final los Estuardo no les fue muy bien. Pero después de que le cortaron la cabeza a Carlos I, se le permitió a la familia coserla. Perdón, es un tema muy, muy tétrico para contar, pero se les permitió coserla al cuerpo y que se le pudieran rendir los respetos fúnebres necesarios. Y cuando se le corta la cabeza a alguien, generalmente se alza la cabeza del occiso y se grita: aquí ya es el traidor, o este es el traidor. Que bueno, era un castigo reservado por los traidores, y bueno, Carlos había sido ejecutado por traición. Bueno, vos sabés que vos estás contando el eso verdugo y yo digo, ¿cuánta distancia? Puso la cabeza de Carlos, pero no dijo que era un traidor ni nada de eso. Vos sabés que vos estás contando eso y yo digo, ¿cuánta distancia no con hoy? Porque acá se cambian de partido como viene, no pasa nada. ¿Y dónde están los ideales? ¿Dónde está la lealtad a... Pero la cabeza se corta, simbólicamente se corta. Sí, se la cortan después cuando lo van a votar. Cabezas aquí. Sí. Yo he visto llorar gente en las elecciones. Bueno, que sigamos con este. Viste que hay una que dice, hay un dicho que no sé si es verdad. Antes se tomaban todo muy a pecho, ¿viste? Eran tiempos distintos, vos eras católico, yo era anglicano, no estamos de acuerdo, vamos, lo dividimos a tiro. Claro, sí. Bueno, vos sabés que muy espiritual todo. Muy espiritual todo. Mancillaste mi honor, vamos y nos dividimos espadazos el asunto. Era un poco más violento el asunto. ¿Es real el dicho ese que dice a rey muerto, rey puesto? Sí, totalmente. Si Carlos se muere, Oliver Cromwell asume los poderes de un rey, porque básicamente se vuelve un dictador, solo que de una república, porque termina volviendo el parlamento. Después de que Cromwell muere, viene de nuevo otro rey, Carlos II, el hijo. Claro. Pero Carlos II como que no dura, viene otro, viene Carlos, ¿quién viene? Viene una princesa que Carlos II casa a su hija con un príncipe protestante, que después asumen el trono, pero no gustaron, y como no tuvieron hijos al final, la casa pasó a un sobrino, tenía la princesa, que era de la familia Hanover, que asumió el trono, y eso sí duraron bastante. Incluso son los antecesores de la actual casa. ¿Ustedes sabían que la casa Windsor, o sea, los actuales reyes de Inglaterra y del Reino Unido, en realidad son una casa de origen alemán? Es la casa de Sajonia-Goticoburgo. Pero el rey Eduardo VIII
a principios del siglo XX, le cambió el nombre a la casa, de Sajonia-Coburgo-Gotha, a Casa de Windsor, porque ya había problemas con los alemanes, era antes de la Primera Guerra Mundial, y como que a la gente, viste, no le gustaba el hecho de que los gobernasen alemanes. Entonces, por más que hacía 200 años que venían naciendo en Inglaterra y hablaban inglés mejor que la mayor parte de la población, el apellido te delataba y bueno, eran momentos muy delicados. Así que le decidió cambiar el apellido a la casa y por eso es que ahora la casa real inglesa es la casa de Windsor. Claro. Bueno, volvamos a los casorios estos acomodados arreglados. Claro, volvamos a los casorios. A ver. La cuestión es que, a ver, Jorge III, para los que lo conocieron, era un joven muy atractivo, muy culto y sobre todo inteligente. Un partidazo, la verdad. Cualquiera se quería casar con Jorge. Después se volvió loco, pero eso es otro detalle. Carlota, ¿alguien de acá vio la serie Bridgerton? Perdón mi pronunciación, la practiqué todo el día y me salió mal. La serie nueva de Netflix, de la creadora de Grey's Anatomy, trata sobre esa época y la representa la reina Carlota, cuando ya ella estaba ejerciendo la regencia del reinado. Dice que Carlota que tenía 17 años. A ver, usted piensa, una chica de 17 años, la casan, llega a otro país totalmente distinto, no sabe hablar inglés, es muy tímida, y encima todo el mundo la juzga por su apariencia. Porque según las crónicas, Carlota era mucho más morena que Carlos. Incluso algunas versiones indican que era una persona mulata, es decir, de ascendencia africana, mezclado con distintos linajes europeos, caucásicos de blancos, pero al fin y al cabo no era alguien blanco para los estándares europeos de esa época, especialmente los estándares reales. Serie Bridgerton lo representan de alguna manera. Igual los cuadros dependen. Los cuadros oficiales de la realeza la pintan algo morena, mientras que hay otros cuadros donde se le nota más los rasgos marcados. Pero bueno, decían que tenía el pelo crespo y que no era muy linda. Que era una persona fea para la época, la reina Carlota. Y además estaba el asunto de que Jorge estaba enamorado de otra. Tema bastante difícil de salvar. Ahí Carlota era joven, no sabía hablar inglés, pero no era tonta, sabía. Y para más Henry se llevaba mal con su suegra. Con esa gusta de... Tenía todo. Sí, no pegaba una. Entonces los primeros meses fueron bastante complicados en el matrimonio. Jorge se abocó a sus tareas de Estado, Carlota se dedicó a aprender inglés lo más rápido que podía, y no cada uno iba por su lado, una relación meramente institucional y oficial. Pero todo mejoró cuando ellos empezaron a relacionar lentamente, empezaron a pasar tiempo juntos, a charlar, a ver quién era la persona con la que estaban casados, y descubrieron, para su sorpresa, que tenían muchísimas cosas en común. Por ejemplo, la música, la ciencia, la literatura. Compartían esas pasiones, ambos eran muy inteligentes, muy cultos. A ver, la reina Carlota va a pasar a la historia como una mecenas muy generosa del arte y de la música y de la literatura. Por ejemplo, ella le pidió a Mozart por encargo. Mozart tenía 8 años y le compuso una abertura dedicada a ella. Por encargo, Mozart tenía 8 años, pero la abertura número 3 de Mozart se la compuso para la reina Carlota. El profesor de música de la reina Carlota va a ser nada más y nada menos que Johann Sebastian Bach, el famoso compositor y músico. Fue su profe de música y claramente, al ser su maestro de música, también tenía todos los privilegios de la chiquera real para dedicarse a componer, a ver a música sin preocuparse por sus gastos. La cuestión es que la convergencia de intereses hizo que ambos se enamorasen profundamente. Oh. No me digas. Se enamoraron profundamente. Bueno, viste que no. Bueno, creo que era... más allá del amor arreglado, puede aparecer el amor ahí. Las morenitas son muy hábiles para esto. Claro. Adivinen cuántos hijos tuvo el matrimonio. Y depende, qué sé yo. Mucho tiempo para estudiar no habrán tenido entonces. Claro. No había televisión. Y el tiempo que habían estado 15 que sí, hijos. que no, y eso. 15 hijos. Mirá. A ver, no.
Hay matrimonios arreglados que han tenido 2, 3 nada más. Han tenido, qué sé yo, 4 o 5 porque se les morían, entonces había que tener un heredero. Claro. Una cuestión de obligación. Pero con 15 me parece que ya era por gusto, por placer. A eso No, demuestra un poco sí, ahí había amor. que es No. del vínculo que... Claro, exactamente. Ah, no. Traía sus dos- habilidades dos de la sus negrita. Sí. solamente 2 de sus hijos fallecieron durante la infancia, Ajá. así que igual era una prole bastante extensa. Tenía Y para bueno, reinar toda Europa, te digo, con tantos hijos. Y Ir van a tener colocando diversos chicos. puestos. Si seguía así, armaba la Exacto. Cámara de Diputados. Claramente Jorge se olvidó de su amante, de la noble Sí. de la noble inglesa de la que estaba prendido durante su juventud. Y las crónicas dicen que le fue totalmente fiel a su esposa. Mira. Algo ¿Y ella? extraño en los monarcas de esa época, que cuando generalmente había matrimonios arreglados estaba contemplado que ambos tuvieran amantes, porque bueno, claro, era una cuestión de que tampoco que se van a aburrir. Claro. Pero no, ninguno tuvo relaciones paralelas, se mantuvieron fieles, una lealtad completa. Eso, hacia ojo, que en hacia los el país y reinados hacia- mucho no pasa. No, porque es un ambiente muy complejo, muy Claro. complicado. Aparte está esto de que, bueno, los amantes están a la orden del día. Aparte, Pero no, eso en viste el matrimonio de que ellos no ocurrió. el poder y la infidelidad es como que vienen de la mano muchas veces. Sí, totalmente. No quiero seguir andando en el tema porque... No vamos a hablar de los reinados. No, pero bueno. Bueno, usted me comprende lo que quiero decir. Sí, no voy a seguir andando en el tema. Mejor no ingresar en los ariscos, en el arisco territorio de la política argentina. Vamos a quedarnos en la Sí. política. No, pero Usted lo ha dicho. antes que se vaya le quiero contar Usted lo ha con dicho. esto de casarse por ahí, bueno, los reyes por allá lo hacían, ¿no? Casarse entre hermanos y eso para conservar el poder, la seguridad del reinado y todo eso, bueno. Oh, y también porque creían que descendían de dioses, ¿no? Pero acá tengo un par de ejemplos. ¿Ah, sí? Tengo, A ver. los preparé, sí, pensé en todo. No. Ajá. Por favor, ¿cómo nos vamos a olvidar de la hermosa consanguinidad y endogamia que practicaban los Habsburgo? Por favor. Claro. Por favor, es el manual de cómo arruinar la genética de una familia en 3 simples pasos. Ajá. Matrimonios Tres entre simples primos, pasos. entre tíos y sobrinas, Claro. entre primos segundos. Ajá. No. La verdad que la rama no, ustedes se ríen, pero es verdad. No, sí, Se casaban claro entre que es tíos y verdad. sobrinas. No, es No verdad. joda. Claro que es verdad, sí. Y así quedaron, o sea. Bueno, después sí. les encomiendo, miren, busquen en Google más tarde Carlos II Sí. de España, Sí. el hechizado, en Google. Y vean un Ajá. cuadrito de ese señor. Esa es la consecuencia de 200 años de relaciones endogámicas en una familia. Ay, no descenderé de eso, ¿no? No, quédate tranquila, Noemí. No, quédate yo por tranquila. la duda no me casé ni nada de eso, ¿viste? Digo, a ver si desciendo de Carlos II. No, porque Carlos II no tuvo hijos. Ah, Digamos que Darwin, dos siglos después, comprobó que la endogamia termina en infertilidad. mira. Ajá. Carlitos, como era el producto. Darwin se casó con su prima, tuvo 8 hijos, 4 resultaron infértiles. Ajá. Entonces Mirá él de vos. primera mano comprobó eso en su teoría de la evolución. Sí. Yo conozco El tema es que quienes se han Carlitos casado no era primos que él era el hermanos, pero primero. no quedaron infértiles, ¿eh? Para nada. No, bueno, porque una cosa tal vez es dependiendo del caso y la genética de la familia. Pero hay que tener en cuenta que los Austrias llevaban 200 años haciendo esas cosas. Claro. Carlos, Claro, había un de los enredo últimos años de de práctica pariente. sí. Había un enredo de Entonces, pariente que ya tenía. al principio la genética no se desgasta tanto. El problema son hacia ahí al final. Carlos II no solo tenía problemas físicos, tenía problemas de salud muy importantes, era estéril, no tenía el pleno uso de sus facultades mentales, un montón de problemas Claro. derivados de la consanguinidad y de la extrema consanguinidad que había en su familia. Ujú. Mira vos.
Les termino de contar sobre Jorge y Carlota y pasamos a uno de los casos Austria, que si después no nos extendemos tanto. Yo Bien. tengo uno yo tengo Jorge uno de III incesto, que no lo de... Sí, no, los de los Austrias son, tengo uno entre tendría... tío y sobrina y otro entre primo. No, yo acá tengo entre padre e hijo. ¡Oh! Mira la cara que me le quedó y encima congelado. Apa. Pero no tenés que ir ni a Google ni a ninguna biblioteca de esa que tienen libros geniales. Un hombre que vive en Nueva York pidió casarse con su hijo adulto y está demandando ante la Corte Federal de Manhattan para revocar las leyes que prohíben la práctica incestuosa. Con su hijo. Con su hijo. Yo tenía con su uno. Hijo adulto. Yo conocía uno en Texas, Sí. un señor que se mantiene una relación o se casó con su hija de sangre. Ajá. El tema es que había sido un matrimonio, una relación adolescente, tuvieron un hijo. Claro. Como no lo podían cuidar, la dieron en adopción. Ajá. Muchísimos años después, esa chica volvió y quiso conocer a sus padres, qué sé yo, y terminaron, qué sé yo, padre e hija en una relación. El Sí. tipo fue a la cárcel al final. Es Claro. porque en Texas, especialmente, leyes Sí, en claro. contra del incesto bastante grave, me yendo a la cárcel, y ella también. Decirle que se venga a vivir acá a Argentina. Si acá, No, Rosario 3, ahí lo encontrás, es Nueva York. si acá en Argentina la justicia viene en tortuga, así que decirle que venga acá. No, pero bueno, ahí está. Mantienen el anonimato, obviamente. Sí, obvio. ¿No? Pero bueno, sí, está todo aquí desarrollado, si lo querés incluir en esa colección que tenés, la historia actual. Yo creo que la cuestión de la consanguinidad en los monarcas también es importante, porque sí, era gente que tenía que estar en pleno uso de sus facultades para gobernar. Había Claro. diversos problemas, hay que trae la cuestión del incesto, genéticos, que terminan afectando la capacidad de Claro. una persona de desarrollarse, de gobernar, de pensar. Especialmente, a ver, estamos hablando del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, donde tampoco era que había un sistema de salud hermoso. Entonces, si vos no nacías fuerte y sano, la gente que nacía fuerte y sana fallecía. Imagínate a alguien con problemas de salud, fragilidad, devenidos de años de consanguinidad. Terminaba, los Austrias pobres, la mitad se moría en el camino antes de llegar a ser adultos. Las mujeres de los Austrias eran tan frágiles que generalmente morían en los partos a edades muy tempranas. Claro. Era todo una cuestión muy complicada. Pero bueno, para cerrar el asunto de los reyes británicos, Jorge III se va a dedicar a sus asuntos de estados como monarca, porque bueno, era una época muy compleja. Revolución Francesa, guerras napoleónicas, etc. Y Carlota se va a dedicar a la crianza de sus hijos. El problema va a ser cuando Jorge va a empezar a mostrar signos de locura. Muchos consideran actualmente que él tenía demencia. Se le empezó a chiflar el moño. Porque primero va a tener, Carlota va a ser puesta como la tutora de su marido, pero no le permitían que lo viera, porque Jorge tenía arrebatos de violencia. Entonces no se podía arriesgar la integridad física de los monarcas. Claro. Aunque sí lo visitaba todo el tiempo que se lo permitían los cortesanos y los nobles que lo rodeaban. En la serie Bridgerton se muestra una escena, es bastante triste, lo que es muy fuerte aparte. Posteriormente, Jorge se va a terminar incluso olvidando de quién es Carlota. Así que bueno, había una enfermedad degenerativa, cuestión de las neuronas del cerebro, que terminó haciendo que olvide a su esposa. Esto lo afectó de sobremanera a la reina consorte, porque la depresión, la soledad y la tristeza que va a sufrir debido a la pérdida en vida de su amado, la va a golpear tanto que el 17 de noviembre de 1818 va a fallecer aferrada a un cuadro, cuenta la crónica, de su familia, que en ese momento se estaba pintando, y lamentándose por todo lo que había pasado. Tenía 74 años, vivió bastante tiempo. Jorge
que ya a esta altura estaba encerrado en una torre, aislado de todo el mundo. Se dice que solía gritar, un montón de cosas derivadas de su enfermedad, de su locura. Va a fallecer 2 años después, el 29 de enero de 1820, a los 81 años. Pero ellos estuvieron juntos mientras tanto. Sí, no, a ver, Va. porque Jorge III ya para la época de la guerra de independencia estadounidense había empezado a mostrar signos de locura. Claro. Entonces fue paulatino. Para cuando arrancó el siglo XIX ya estaba totalmente aislado. Bueno, por suerte no perdieron el tiempo y tuvieron 15 hijos. 15 hijos. Exacto. Mirá si le tenían que pagar la agua, che. No, ¿sabes qué? Nos fundimos. La anécdota que les voy a contar es sobre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Ajá. Leopoldo de Austria, Leopoldo de Habsburgo, Leopoldo I, es el nombre técnico, y la infanta española Margarita Teresa de Austria. Bien, vamos a hacer un inciso histórico. Con el matrimonio entre Juana de Castilla, mal llamada Juana la Loca, Ajá. y Felipe el Hermoso, Sí, Felipe de señor. Habsburgo, Ujú. se unen las casas reales de Castilla y la casa de Austria. Ujú. Su hijo, Carlos I de España y Carlos V de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y emperador del Imperio Hispánico y titular de la corona de Castilla, Aragón, bla 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 bla. Porque son muchos títulos, o sea, no estaba creado el reino de España todavía y son muchos los reinos que conformaban. Entonces es más fácil Sí. que el Imperio Hispánico. Ujú. Era titular de todas esas posesiones y era un miembro de la familia Habsburgo. Posteriormente, debido a lo complicado que le va a resultar a Carlitos Pobre gestionar todo su imperio, la familia se va a dividir en 2 ramas. Por un lado, los Austrias mayores, que van a ser los que van a gobernar la zona del Sacro Imperio Romano Germánico. De esa rama es Leopoldo. Y por otro lado, la rama de los Austrias menores, que son los que van a ejercer la titularidad de los reinos de España. De ahí provenía la infanta Margarita Teresa de Austria. Entonces, tenemos un matrimonio entre personas de la misma familia. 2 ramas distintas, pero sigue siendo la misma familia. Ujú. Y si tenemos en cuenta que para el año 1666 ya llevábamos aproximadamente 150 años de buenas prácticas endogámicas, la relación familiar entre ambas ramas era muy cercana, porque generalmente, bueno, los matrimonios entre primos, etc. Llegando al caso de que Leopoldo, que en ese momento tenía 26 años, era el tío de su esposa, Margarita, que tenía 15. Arrancamos tranqui. ¿Saben qué es lo más loco? Que ambos estaban comprometidos desde que Margarita Teresa había nacido. O sea, los titulares de los reyes de España habían decidido que su hija se casara con Claro, su tío casándose. desde que nació. Es cuestión porque siempre la unión entre el Sacro Imperio, las 2 ramas de los Austrias, era muy importante. Yo sé que había maneras de mantener la alianza más satisfactorias y más sanas que matrimonios endogámicos, pero bueno, ellos no lo consideraban así. Les voy a contar una confidencia. Ellos se conocieron un par de días antes de la boda. Ustedes imagínense la ciudad de Viena, la hermosa ciudad de Viena, llegan en un carruaje la infanta Margarita Teresa, acompañada de toda su corte. El emperador Leopoldo, que ya estaba coronado, sale a recibirla. Ambos se bajan, sus miradas se encuentran frente al palacio imperial, y la descripción de las crónicas sobre su primera impresión es: ambos estaban satisfechos con lo que tenían enfrente. Un matrimonio así arranca bien, ¿no? Si ambos están satisfechos con lo que ven, Bueno, la arrancó cuestión bien. puede prosperar. Arrancó bien. Vamos a tener que ser honestos, Leopoldo era bastante feo. Leopoldo tenía la mandíbula típica de los Habsburgo. Ajá. Si ustedes me dan algún cuadro, era una mandíbula muy marcada,
poco corrida, hacia la derecha o hacia la izquierda, depende de dónde la mires, Algún cachetazo. que no era nada atractivo. Mm. Un sartenazo le salió. Bastante feo. Y se me tildó lo que dijiste. Si mencionaste a alguien, no te entendí. No, dije algún sartenazo que ligó. Y además, el pobre tenía el labio inferior hundido. Ah, feo, Ay, pobre, chocó Bueno, de a ver, frente. ahí Chocó de vamos, frente. ahí vamos. 1666, Carlos V nació. Carlos V nació en principios de 1500. Estamos hablando de las consecuencias de 150 años de endogamia. Tiene consecuencias visibles. Y ahí está. En cambio, Margarita era considerada muy hermosa para su época. Pese, y vamos a hacer un inciso, a que era muy delgada, muy pequeña en cuestión de estatura y muy enfermiza. Tenía una salud muy delicada. ¿Por qué hago este inciso? Porque, a ver, la belleza es un concepto que cambió a lo largo del tiempo. Y en la Edad Media y la Edad Moderna, que es lo que nos compete en este momento, en la plena Edad Moderna, lo que se priorizaba en las mujeres era su capacidad de soportar embarazos y sus respectivos partos. Claro. ¿No? Bueno, una persona de una salud débil, una persona pequeña, una persona delgada, generalmente en el siglo XVII, con unas condiciones higiénicas muy poco loables, digamos que la tenía un poco complicada para sobrevivir a continuos embarazos. Y en esa época, como los bebés se morían rápido, había que tener varios hijos para que el heredero varón hubiera varios, y en todo caso, si alguno se moría en el camino, para que cuando llegara la vida adulta pudiera heredar el trono. Claro. Bueno. Pese a todo eso, decían que era linda, así que se ve que era muy hermosa la señora para que, pese a todos los otros condicionantes, y vieron que los nobles, los cortesanos, especialmente los cortesanos de los Austrias, eran bastante filosos. No era gente tranquila. Claro. La gente bastante incisiva. Bueno, a ver, ambos se van a enamorar a primera vista, tenían intereses en común, eso es verdad, les gustaba mucho la música y la ópera especialmente. Dicen que la mayor parte de su tiempo juntos lo invertían visitando la ópera de Viena, disfrutando diversos espectáculos. Así que eso cimentó un poco la relación entre ambos. Dicen que al poco tiempo ellos usaban apodos cariñosos entre ambos, y que fue un matrimonio muy cargado de mucho amor y mucha pasión. Y esto hay que destacarlo porque van a tener 4 hijos juntos. Bien. Un número razonable. Pese a lo complicado, sí, ya vamos a explicar por qué fue ese número y no fueron más. Pese a lo complejos que eran los embarazos para la emperatriz Margarita, ella lo sobrellevó con mucha soltura. Una persona, a ver, las mujeres que pertenecían a la familia de los Austrias eran mujeres muy inteligentes, con mucho carácter y con mucha influencia. Siempre, es algo característico de esa dinastía. Mujeres que ejercían mucho poder en los círculos de poder donde se movían. Y ella va a ejercer mucha influencia sobre su esposo, Leopoldo I. Incluso este le pedía consejos por algunos asuntos de Estado, de gobernación. Sus partos si sus embarazos fueron difíciles o complicados, sus partos fueron aún peor. Y digamos que se complicaron tanto que durante el parto de su última hija, ella va a fallecer unos días después como consecuencia de problemas respiratorios que aquejaba desde hacía mucho tiempo. Fue un 12 de marzo de 1673 y tenía tan solo 21 años, así que estuvieron casados solo 6 años. Muy joven. Como los anteriores 3 hijos que habían tenido habían fallecido y solamente habían tenido una hija que se encontraba viva en este momento, la última, Leopoldo se vio obligado a casarse de nuevo. No porque él quería, él sufrió muchísimo la muerte de su esposa, pero si sos un emperador tenés que dejar descendencia, a menos que quieras una guerra civil por el poder. Entonces, para mantener las cosas calmas, lo obligaron a casar. 2 veces para ser exacto. Y aunque se dice que mantuvo una unión estable con su tercera esposa, que le dio sus hijos y sus herederos, ¿no? Nunca se olvidó de su primer gran amor, como le decía, la pequeña Margarita. Va a fallecer
exactamente 30 años después de la muerte de su esposa, un 5 de marzo, unos días antes tal vez del aniversario número 30, un 5 de marzo del año 1703, a los 64 años. Ambos se encuentran enterrados en la cripta imperial de Viena. Así que si alguno viaja a Europa y tiene ganas de visitar algunos lugares, puede ir a la cripta imperial de Viena. Por lo menos ya vas a ver la historia de los dos que están ahí abajo. Juan, ¿algo más nos queda? Sí, pero podemos cortar acá tranquilamente. Bueno, si quieren, podemos seguir hablando de esto la semana que viene. Seguimos el viernes que viene, la semana que viene, que tenemos próxima nota ahora, pero está muy interesante. Me gustó el tema de la unión de los matrimonios. Esto está interesante, esto. Y te voy a adelantar que después te voy a traer la otra cara. Los matrimonios arreglados que terminaron muy mal. Bueno, eso también son interesantes porque se tiran con de todo, ¿viste? Exactamente, se pone muy picante el asunto. Se pone muy picante, perfecto. Me gusta. Bueno, nos seguimos este tema entonces la próxima semana, hablando de estos matrimonios de la historia, y bueno, obviamente arreglados todos, siempre por algún tipo de conveniencia, ¿no? Juan, un placer enorme. Un placer a ustedes, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Y con lo que te ahorras del aumento de la TGI este mes, cómprate algo. Esperemos. Un abrazo. Un libro va a comprar. Un libro, Juan. Un abrazo. Seguro. Un abrazo. Bueno, podría ser un libro. Claro, un libro, Juan. Un abrazo. Póntate bien. Chao. Abrazo grande. Allí pasaba charlando con nosotros Juan Cruz Coronel. Una pausa en la línea del tiempo. Es ese tramo en el que recorremos un poco la historia, trayendo temas puntuales ahora para analizar, Nosotros nos vamos a la pausa rápidamente. Tras la pausa volvemos, tenemos más noticias, más información. Podés entrar a nuestro diario digital www.funesahora.com.ar.